L'actualitat com ningú te la contarà. Perquè parlem com tu. Recorrem el territori buscant la notícia. I estem a prop de les coses que et passen. La informació de casa i del món. Som la teua tele. En A Punt treballem per informar-te. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Nuestras Gentes aquí en nuestra televisión, en Radio Buñol Televisión. Para mí es un auténtico placer tener hoy ese legado, esa continuidad de legado que hemos empezado a raíz de la publicación del libro de nuestro compañero Chimo Masmano sobre la historia de Radio Buñol Televisión desde los inicios hasta la actualidad. Y como no, que su compañera profesional y de vida y por supuesto una gran profesional de los medios de comunicación y en concreto de la televisión y de A Punt Televisión por tener aquí a Rosa Romero, así que un placer que nos acompañéis y seguro que disfrutáis tanto como nosotras de vernos y escucharnos. Así que, sin más, le damos paso. Hola Rosa, ¿qué tal? Hola Pili, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la verdad es que tenía muchísimas ganas de poder entrevistarte. En la radio sí que lo hemos hecho alguna vez, pero teníamos ahí pendiente y por tus horarios, hija mía, no podía ser. Siempre estás ahí al mediodía dándolo todo y bueno, pues era muy buena opción ya que por fin, aunque fuese un ratito por la tarde, pudiéramos grabarlo y que la gente te conociera un poquito más, que yo creo que todo el pueblo te conoce, pero aún así hay gente que diga, ostras, esta chica no sabía yo que también estaba, que era de aquí. Aunque te asimilen a Chimo y contigo, pues quizás no lo asimilan tanto. Así que encantada de estar contigo. Lo primero, Pili, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que para mí es un placer, ya lo sabes, que estar aquí en Radio Buñol. Y volver a tu casa, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Para mí es un sitio muy especial y te agradezco muchísimo la invitación, de verdad, me hace mucha ilusión. Que va, para mí el placer es mío. Cuéntanos un poquito, nos conocimos nosotras ya en la universidad, ya hicimos allí periodismo y bueno, pues empezaste a encaminarte también, como muchos hicimos, aquí en esta casa, en Radio Buñol Televisión, donde también conociste al amor de tu vida. Correcto. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué supuso para ti Radio Buñol y bueno, qué sigue, qué recuerdos sigues teniendo. Pues para mí Radio Buñol, bueno, yo empecé realmente a colaborar en Radio Buñol en segundo de carrera ya, o sea, bastante pronto, relativamente pronto. Luego ya empecé con la beca de verano en el segundo curso de periodismo, luego hice la beca también de tercero, luego estuve con una beca ya de estas de un poquito más largas, porque hubo una vacante. Pero bueno, básicamente mis inicios aquí en Radio Buñol fueron como colaboradora, un programa a la semana con nuestro compañero Esteban López, que seguro que muchos también recordáis. Y para mí Radio Buñol, sobre todo luego ya en la etapa como becaria, ¿no? Y cuando ya empiezas, digamos, que eras becaria, pero realmente éramos trabajadores de la radio, que estábamos haciendo un trabajo rutinario y muy profesional, ¿no? Sí. Entonces, para mí Radio Buñol realmente fue la primera vez que empecé a sentirme periodista de verdad, ¿no? Porque en la carrera estudias la teoría, haces las prácticas, pero no, cuando llegas aquí esto va en serio. Estás delante de un micro o incluso nos hacíamos el control también, bueno, como vosotros también, ¿no? Te tienes que hacer el control, ponerte delante de un micro, redactar noticias, dirigirte a la audiencia. Quiero decir, esto iba en serio. Y para mí fue la primera experiencia en la que realmente me sentí como periodista, ¿no? Qué bien. Y que habías elegido bien y que era tu auténtica vocación. Sí, pues fíjate, yo nunca lo tuve tan claro como otras personas, como por ejemplo Chimo, ¿no? Que él desde pequeñito tenía clarísimo que quería ser periodista y de radio. Yo estuve ahí, me gustaba mucho la psicología, luego también había una parte de las ciencias que me gustaba mucho, la biología, tuve ahí mis dudas. Aparte de que eras música. Sí, también era músico, pero bueno, sí que es verdad que era como una afición. Lo notaba. ¿Tú sabías que no querías dedicarte a ello profesionalmente? No, profesionalmente no. A pesar de que nunca estuviste en el conservatorio muchos años y todo. Sí, estuve en el conservatorio, hice piano, clarinete, tocaba en la banda de Macastre, iba a la escuela de música de Macastre, pero es verdad que nunca lo contemplé como algo profesional. Pero, y como te decía, no era una vocación realmente y la verdad es que fue una profesora en COU, cuando ya teníamos que hacer la selección de carreras y tal. Pues te esperaste tarde, fíjate. Sí, fue el último año. Un día después de la clase era una profesora de valenciano, Isabel Aro, que nunca más he vuelto a saber de ella, ni la he visto, ni he coincidido, y la he buscado por redes sociales y jamás la he vuelto a ver. Yo estudié en Cheste, en la Universidad Laboral de Cheste. En el complejo educativo. Y me acuerdo que una vez, después de una clase, me llamó y me dijo, Rosa, ¿tú qué quieres estudiar? Y yo, pues no sé, estaba pensando si psicología, ahí ya era de letras mixtas, por
tanto ya había descartado lo de biología y tal. Claro. Y me dice, ¿y has pensado periodismo? Claro, algo ¿Qué relacionado tal? con la comunicación. Sí, y ya empecé ahí a darle vueltas, dije, venga, va, pues voy a probar, ¿sabes? Vale. Pero sin una vocación muy clara. Y cuántas veces me he acordado de esa profesora, es decir, jolín, gracias por esa conversación, por ese empujoncito ¿Y por qué que te me lo dijo dio. ella? Fíjate qué pues no curioso. lo sé, es que me gustaría preguntárselo Claro, también. claro, sí, qué sí, bien. porque era profesora de valenciano, Y además. fíjate, no Y- te has dedicado a otros avatares, porque hay mucha gente que estudia periodismo y bueno, pues se va al tema a lo mejor de la docencia, pero bueno, tú sí que, madre mía, muy consolidada que estás y afortunadamente has podido vivir de ello y no has parado de trabajar desde que terminaste la carrera, ¿verdad? Sí, yo creo que he tenido también mucha suerte y bueno, al final entrar en la rueda pues siempre desde el principio prácticamente, ¿no? Pues te ayuda a formar parte de la rueda, lo importante es estar. Sí. Siempre he pensado que era estar dentro de la rueda, se han pasado momentos mejores, momentos peores, ¿no? Pues a lo mejor de trabajos que a lo mejor, pues sobre todo en la época de estudiante, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor no estoy cobrando mucho, pero estoy adquiriendo experiencia. Eso Y estar ahí, porque luego a lo mejor de repente a un compañero le llaman para algún programa y te dicen, oye, mira, que buscan gente aquí y tal. Claro. Entonces sí que es verdad que yo siempre he pensado que, sobre todo cuando eres joven, hay que arriesgar, estar en la rueda, no siempre valorar lo económico. Y a veces se gana, a veces se pierde, pero lo importante es estar ahí, ¿no? Y al final, pues bueno, las cosas van saliendo una Pero detrás tú de no, otra. no pensabas que estarías tan dedicada profesionalmente al mundo de la televisión. Pues... ¿Qué es lo que más te atraía del periodismo? Pues a mí la radio prensa me o gustaba televisión? mucho. De Claro. hecho, claro, empecé la formación aquí en la radio y recuerdo un profesor que seguramente tú también lo tendrías, Jesús Saiz, Sí. que bueno, que a la gente que teníamos la suerte de tener una radio local en nuestro pueblo como nosotros, el caso de Chimo, yo, Eso es. él nos decía, es que se nota que no es la primera vez que te pones delante de un micro, en las prácticas, Sí, durante la asignatura de carrera, radio. ¿verdad? Sí. Y entonces a mí eso me motivaba también mucho, porque él nos decía, muy bien, vais muy bien, tal. Y eso te daba también seguridad, entonces la radio me gustaba mucho. Luego hice prácticas también en Radio Now, en cuarto de carrera. Entonces la radio era un medio que me atraía mucho, pero de repente, ya te digo, cosas del destino, empecé en una televisión local a presentar El Tiempo. Qué gracia, yo cuando he visto eso Sí. digo, "Ay, me acordaba yo de eso". Es verdad. Sí. En Ono. Madre mía, El Tiempo y todo, o sea, has hecho de todo. En un canal de Ono. Claro. Y empecé como presentadora del Tiempo, luego ya empecé a presentar un informativo a las 2 del mediodía, local, que se emitía en Valencia a través de la plataforma de Ono. Luego ya empecé también en otros programas de testimonios, En Canal No. En Canal No, Luego Antena exacto. 3, La Sexta. Sí. En la delegación, supongo, de Comunidad Valenciana, te mandaban. Sí. Y luego volviste a Punt. Cuando terminó Canal No, Exacto. Fue la etapa en la que estuviste en La Sexta, Antena Exacto, 3. sí. Y cuando volvió a Punt, ¿te volvieron a llamar? Pues a ver, ahí, como bien sabéis, ¿no? Pues Canal Nuevo cerró Claro. en el año 2013. En esta época, como bien dices, pues bueno, me marché fuera a Barcelona a trabajar en la delegación de La Sexta, luego también estuve en Antena 3, luego regresé aquí en La Sexta, en la delegación de Valencia, y luego estuve trabajando en la 8 Mediterráneo. Que era también la televisión que tenía licencia autonómica en ese momento, cuando no existía ya, en el paréntesis en el que desapareció la antigua Canal Nou. Y luego ya, pues bueno, se surgió la ley de creación de la nueva radiotelevisión valenciana bajo la marca de Apunt, que empezó las emisiones el 10 de junio, y para trabajar en esta radiotelevisión pública y también web, se creó una bolsa de empleo de méritos. Y bueno, pues cuando surgió la bolsa yo presenté los méritos, como muchos profesionales, y nada, y en mayo, justo un mes antes de que empezaran las emisiones, pues me llegó la bolsa, sí. Y me llamaron y nada, y efectivamente pues ya empecé ahí a trabajar, y fue muy emocionante también ver otra vez cómo se ponía en marcha desde Porque cero, viviste los la momentos televisión angustiosos pública. del final y los momentos bonitos y del principio, ¿no? Claro. Y has estado en los informativos de por la noche y ahora al mediodía. Supongo que para conciliar la vida familiar, mejor los del mediodía, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, el primer año de vida, bueno, tengo una hija que se llama Sara, que tiene 3 añitos, y cuando me quedé embarazada y su primer año de vida, yo estaba como presentadora en el informativo de la noche.
Ahí no lo llevábamos mal porque es verdad que con ayuda de la familia, Claro. con mi pareja, con Chimo también nos organizábamos un poquito. Yo llegaba casi a las 11 de la noche a casa. Tengo que decir que Sara me esperaba despierta hasta que llegaba. Claro. Lo bueno es que podía estar por las mañanas con ella, Eso me iba a sí. una buena hora, Eso sí. hacía el informativo y ya regresaba, pero regresaba muy tarde. Claro. Pero claro, ahora ya pues con la peque... pues Un poquito más mayor, que te gusta más disfrutar de la tarde con ella, Claro, ¿verdad? sí. Claro. Es un poco ir más con el ritmo biológico de ella también, ¿no? Eso Por la es. mañana está en clase, pues yo estoy trabajando y ya Eso por la es. tarde pues estamos juntas. Y la verdad es que pues sí, mira, una suerte Qué poder bien. compaginarlo todo. Además que sí. Que no es fácil. Y no es nada fácil, sobre todo si quieres aumentar familia y todo también es muy complicado sí, hoy en sí. día, la vorágine Sí. que tenemos con los trabajos, tanto tuyo como tú como Chimo, que no paráis, la verdad que sí. Pero bueno, en general creo que es un poco Sí. el problema, ¿no? Y el día a día de todas las familias, Sí, padres sí. y madres que trabajan y es muy difícil conciliar y ocuparse también de los niños Claro. y al final, pues bueno, el trabajo también es exigente porque, bueno, aparte de las horas de trabajo, también tú lo sabes, Pili, que hay que estar muy pendientes de la actualidad Claro. y es un trabajo en el que no se desconecta nunca al Nunca. 100%. Y nuestro trabajo nos hace estar conectados, casi menos las horas que dormimos, pero Sí. estar siempre pendientes de pues, últimas horas, de cosas que pasan, ¿no? Claro. Entonces es un trabajo que es difícil desconectar, pero hay que hacer un esfuerzo también por prestar atención a la familia. Tú que has estado y sigues estando muy de cara al público, sigues siendo la presentadora, pero también has estado como redactora, también has estado detrás. ¿Cuál es la faceta que más te gusta? Pues todo tiene cosas bonitas, ¿no? Como reportera, que en realidad también es un trabajo muy interesante salir a la calle, a grabar, estar en una última hora, en algún suceso que ocurre a última hora, Claro. no sé, cualquier cosa que pase, ¿no? Estar allí, llegar, contarlo, eso también tiene mucha adrenalina. Lo bueno de este trabajo es que cuando tú trabajas como reportera y digamos que te encargas de un tema, tú estás centrado únicamente en ese tema, ¿no? Pues que si llamando a fuentes, viendo qué es lo que está pasando para contarlo. Lo bonito para mí de este trabajo también de presentadora es que te permite tener una... Amplitud. Sí, ver con amplitud cuál es la Todos los actualidad temas del día, en todas tanto las Comunidad secciones, Valenciana, claro. España, cultura, ¿Y cómo es internacional. tu día a día cuando empiezas? Cuéntanoslo, porque eso, aparte de que a mí me interesa, Sí. yo creo que a la gente también le Sí. gustará. Cuando, Sí, es verdad, cuando porque llegas hay por la veces que la mañana. gente me pregunta, bueno, tú llegas ahí, te pones a presentar y ya está. No, esto lleva mucho trabajo Claro que detrás. sí, claro que sí. Y no solo mío, sino de un gran equipo, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Pero bueno, el trabajo empieza pronto, por la mañana, ya con el diseño de la escaleta. La escaleta es como el guión, ¿no? Donde está lo que va a ser noticia, la obertura del informativo, los temas y luego la forma que se le va a dar a cada tema, que va a ser directo, que va a ser reportaje, que va a ser noticia. Entonces, el trabajo empieza muy pronto, a primera hora, con esa primera escaleta, que es una especie de prototipo, ¿no? Pero que luego sabes que se va modificando a lo largo de la mañana porque van surgiendo noticias y la que a lo mejor era la primera noticia del día acaba siendo la tercera porque ha surgido algo más importante que acaba siendo lo primero. Entonces, la escaleta está muy viva. ¿Y tú estás pendiente de todo eso? Sí. ¿Te lo van comunicando? Evidentemente, yo estoy con un equipo formado por editora, ayudante de edición, están los realizadores, están por supuesto los reporteros, reporteras, que están cada uno elaborando los temas y nos van contando qué va pasando. Pues a lo mejor un tema que parecía pequeñito al principio de repente se convierte en un temazo. Entonces, está todo muy vivo, ¿no? Y yo básicamente estoy pues con la editora y el ayudante de la edición y se va formando esa escaleta. Yo me maquillo y me visto, sobre todo me maquillo y me peino muy pronto, a las 10 de la mañana ya. Ya te maquillan y te peinan. Sí, porque yo también lo prefiero así lo que no depende de mí ya está hecho y si hubiese alguna última hora, imagínate que de repente pasa Y algo tienes que dices, salir ya en hay que antena. hacer un especial Claro. porque ha habido una dana, Claro. porque no sé, ha pasado cualquier cosa, un incendio de campanar que Claro. nos pasó también, nos pilló en este caso por la tarde, tuvimos que hacer avances, ¿no? Bueno, tú ya estás preparada Claro. y ya lo que surja, venga, claro tú ya que estás sí. ahí preparada para meterte en el plato cuando sea preciso. Qué bien, qué bonito. Sí. Entonces empiezas y, bueno, todo en directo. Sí. Claro, no hay atisbo de en ningún momento nada, de duda, ay, me he equivocado pensando esto. No, o sea, en todo momento. Bueno, a ver, sí que surgen dudas, claro que sí, te mentiría si te dijera que no. Y hay equivocaciones, intentamos que sean las mínimas, para eso trabajamos, pero puede pasar porque somos personas y nos equivocamos.
Para mí, lo más importante, si hay una equivocación, pedir perdón y rectificar. Para mí eso es esencial, la honestidad en el trabajo. Y bueno, pensar esto, ¿no? Que somos personas que nos podemos equivocar en algún momento dado, decir una palabra o puede pasar, ¿no? Que a lo mejor cuando pasa algo de última hora, que de repente te lo dicen por el pinganillo, claro, no te ha dado tiempo a leerlo, la pantallita, lo has escuchado, pero hay temas que a veces hay alguna cierta confusión en los primeros momentos porque no se sabe muy bien qué está pasando. Claro. A lo mejor dices una información que es incorrecta y al ratito te dicen, ostras, nos hemos equivocado. Y esto todo no era eso en así. directo. Pues rectificase y ya está, disculpen, hemos dicho anteriormente no sé cuántos, queríamos Vale. decir tal. Y bueno, yo creo que tomarse esto con naturalidad ofrece honestidad a la profesión y a mí me deja tranquila también, ¿no? Pensar que estas cosas pueden pasar y ya está, intentamos que sea lo menos posible y todo lo que sí que está claro y está ordenadito, pues que esté más o menos en su sitio, pero bueno, no pasa nada si se rectifica. Lo importante es rectificar. Sí. Claro que sí. ¿Y por qué te decidiste, o ellos decidieron, que fueras tú la presentadora? Pues no lo sé. Yo, bueno, es verdad que empecé haciendo sustituciones cuando empecé en Apunt. Cuando me incorporé en mayo, las emisiones empezaban en junio, pues digamos que los equipos ya tenían a las presentadoras y presentadores. Y luego es verdad que llegó, no sé si fue esas Pascuas o las siguientes, me dijeron, mira, vamos a hacer una prueba en plató y para sustituciones, por si, claro, se cogen días libres, se ponen enfermos, lo que sea. Y esas Pascuas ya empecé a sustituir... creo que fue en fin de semana, sí, la presentadora del fin de semana, cuando se iba de vacaciones. Luego, de repente, la presentadora del mediodía se quedó embarazada y empecé a hacer también su sustitución, que ya fue larga durante toda la baja de maternidad. Y luego ya, pues recuerdo que justo el verano de la pandemia yo estaba de viaje en Almería y me llamó la que entonces era directora de informativos de Apunt en verano para decirme, mira Rosa, que hemos pensado en ti para presentar el informativo de la noche. Sí, fue un subidón, la verdad. Sí, fue un momento pues muy emocionante en el que, pues no sé, como estudiante de periodismo, ¿no? Ves a las presentadoras, a los presentadores que los admiras y dicen, ostras, voy a estar yo ahí. Madre mía, esto pesa. Sí, qué pero responsabilidad. ¿te sientes que todos sois iguales? Entre tus compañeros, reporteros. Sí, a ver, yo creo que en general el periodismo, frente a lo que la gente puede pensar, ¿no? Que a lo mejor la televisión, pues sí puede haber mucha competencia, mucha competitividad, yo siempre lo digo, hay mucho compañerismo. La gente... Sobre todo a nivel informativo. Sí. Que no estéis tan endiosados, quieres decir. Yo desconozco en otras facetas, porque es verdad que yo siempre he hecho informativos, también he hecho programas de entretenimiento, pero tirando informativos. Eso es. Siempre ha sido ese formato que tiende hacia la información. Entonces, sí que hay mucho compañerismo, al final todos vamos a una. Quiero decir, vosotros aquí en la radio también, Pili, pues el prestigio al final de un medio de comunicación depende del equipo completo. Está claro. Y todo lo que podamos hacer por ayudarnos. Todos aportan. Exacto. Si tú estás ahí pero no hay un equipo detrás, no serviría de nada. Por supuesto. Y cosas que a lo mejor alguien ve, oye, que esto que he visto que está así no es así, o ¿qué os parece si hacemos esto así? Todo con el objetivo de mejorar. Por lo tanto, en ese sentido, de verdad, yo me gustaría que se eliminara ese mito de la competencia y tal, porque creo que es una profesión en la que hay mucho más compañerismo y más buen rollo del que a lo mejor la gente de fuera... A ver si animas a que la gente estudie periodismo, porque sí que es verdad que nosotros estamos pasando unos años en los que vemos que no hay tanto estudiante ya de periodismo, no hay gente que quiera venir aquí a hacer prácticas, y fíjate cuando en nuestros tiempos éramos un montón de la comarca. Claro. Entonces, bueno, pues escasea un poquito. La gente nos matábamos por hacer prácticas en Radio Buñol, ¿no? Pues porque era una oportunidad buenísima. Pues desde hace unos años para acá nada. Fíjate. Y bueno, pues vamos a ir terminando ya, Rosa. La verdad es que yo sí que te pediría que ojalá pudiéramos tener otra más, porque a mí se me vienen muchísimas preguntas, ya las tenía y aún se me vienen más, porque despierta muchísima curiosidad. Siempre en la radio y Radio Buñol, pues prácticamente todo el mundo la conoce, o es algo más accesible, pero claro, Apunt no es tan accesible, y menos tener a una persona de tanto calibre a nivel periodístico e informativo como eres tú. Así que bueno, pues sí que es verdad que me gustaría profundizar un poquito más, pero bueno, para terminar hoy, y así pues la gente va abriendo boca, porque tenemos pendiente
otro programa con Chimo. Con Chimo, sí. Así quedará muy chula esa entrevista de los dos. Cuéntame brevemente qué te ha parecido el libro de Chimo, qué ha supuesto a nivel personal para vosotros en casa y emocional, porque la verdad es que en la presentación se dio mucha emoción por parte de los dos. Y bueno, pues si te sientes profeta en tu tierra, si realmente ves que te reconoce la gente y te quiere. Pues a ver, el libro de Chimo que está aquí, un bonito detalle, pues la verdad es que a mí me hizo recordar muy buenos tiempos. Yo aquí en Radio Buñol viví muy buenos tiempos, guardo recuerdos de... Perdón. Problemas del directo, en ese sentido. Sí, guardo muy buenos recuerdos de esa época, personas que fueron han sido muy importantes, claro. ¿no? Pues me sabe mal nombrarlos porque si te dejas a alguien va a ser como, ay, no te acuerdas. Pero bueno, yo estuve en la época en la que Vicente Monto era director, tenía compañeros, coincidí con compañeros como Rafa, Esteban, con Chimo, con José Vicente, coincidí en la última etapa de Delia también, justo el verano que yo entré, ella ya se marchaba, fichaba por el Levante, Vicente, Ferrer, en fin, guardo recuerdos muy bonitos de gente maravillosa, además de lo que profesionalmente ya te he contado que me sirvió muchísimo. Claro. Luego la audiencia, notaba también un cariño muy especial hacia la gente que hacíamos la radio. Guardo recuerdos, fotos que aparecen en el libro, pues de almuerzos, de meriendas, de encuentros, ¿no?, que se hacían aquí siempre con mucho cariño, de verdad. Yo lo recuerdo Radio Buñol, y a mí este libro, que es una maravilla, es una joya, porque además Chimo le ha dedicado mucho tiempo, mucho cariño, se ha preocupado por entrevistar a mucha gente, recoger muchas fotografías, la verdad es que ha sido un trabajo muy bonito que a mí me ha despertado también. Qué bien. Me ha recordado muchas emociones, Claro, ¿no?, que viví aquí. Bueno, pues a ver si Sara también quiere continuar vuestro legado. Sí. De esa gran familia de periodistas. Que haga lo que buenísimos. quiera, que sea feliz. Claro y que sí. bueno, sí. Qué bien. ¿Y te sientes reconocida? ¿Crees que la gente ahora te ve por la calle y te reconoce o no? ¿O tampoco quieres tú eso, en realidad? ¿No buscas eso? Sinceramente, no lo busco, pero la pregunta que tú haces siempre de ¿te sientes profeta en tu tierra? Yo me siento muy querida en mi tierra. Para mí Buñol es mi tierra, Macastre es mi tierra, la comarca es mi tierra, y es verdad que me siento querida. Quizá ya lo sentía antes también, no lo sé, no creo que sea simplemente por la profesión, me imagino que la gente pues es muy bonita aquí en Buñol y en Macastre, y entonces pues sí, me siento querida. Qué bien, estupendo, Rosa. Pues como lo hemos dicho anteriormente, un gran placer tener a una gran profesional y tan accesible y tan llana como eres tú, que ojalá todos fueran así en la televisión. Y bueno, pues lo dicho, tenemos que volver a encontrarnos y por supuesto también con Chimo. A ver si podemos cuadrar horarios. Pilar, pues muchísimas gracias, de verdad, por la entrevista, por la invitación, por hacerme sentir tan a gusto. A todos los compañeros de Radio Buñol, enhorabuena por el trabajo que hacéis, que seguís haciendo para acercar pues la actualidad, la proximidad de la comarca, de verdad, lo digo de corazón. Y nada, y por supuesto pues a toda la audiencia de Radio Buñol, que yo, un trocito de mi corazón está Radio Buñol. Sí. Gracias, de verdad. Bueno, pues ha sido un auténtico placer tener aquí a Rosa Romero y bueno, pues volvemos a encontrarnos seguro que muy pronto con otro Nuestras Gentes. Continuad escuchando y viendo Radio Buñol Televisión. Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. I bé, pel que fa a l'oratge, ja ho han vist, sol per a començar oficialment les falles. Javi Miró, bona vesprada. Per fi arriba el sol, estabilitat, encara han tingut algunes hores amb vent, sobretot cap a l'extrem nord, però destaquem sobretot com
Bé, el no a la guerra de Javier Bardem en la gala dels Oscars ha sigut una reivindicació pacifista en un escenari absent de crítiques a l'escalada bèl·lica. L'edició número 98 dels guardons ha reconegut el treball del director Paul Thomas Anderson i la seva pel·lícula, Una batalla tras otra. Sirat, que optava a 2 estatuetes, s'ha quedat sense premi. I mentrestant, el preu del combustible no para de pujar. En algunes estacions de servici valencianes, el dièsel ja ha superat els 2 euros per litre. Maria Poveda. Bona vesprada, com estan? Benvinguts a este informatiu especial d'Apunt que avui fem des de la terrassa dels canonges de la Catedral de València. Un lloc privilegiat per a viure i per a contar-vos tota l'actualitat i tota l'emoció en este dia de Sant Josep. Bona vesprada, com estan? I avui també serà el primer dia d'ofrena. Fem una primera parada al recorregut de la festa al balcó de l'Ajuntament de València amb la nostra companya Montse Català. Polèmica en la reorganització dels trens de Rodalies per a evitar aglomeracions a la zona de l'estació del Nord entre una hora abans i una hora després de la mascleta. En els esports repassarem la nit d'octaus de Champions amb l'empat del Barça i l'ampla victòria de l'Atlètic de Madrid per 5-2 contra el Tottenham. Mentrestant, en el València, el nom del matí és el de Lucas Beltrán. Però no deixem la festa perquè parlem ara de les conseqüències que té per a la mobilitat. Atenció als conductors perquè a partir de les 3 de la vesprada d'avui queda prohibit el trànsit pel centre de València. Si fins ara ja era complicat circular-hi, ara ja és impossible per als vehicles privats llevat dels residents acreditats. No se'n vagin i gràcies, com sempre, per estar ahí. Fins demà. Noches más a las calles más oscuras y gastadas.